Esto es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. ¿Cómo te va, Gabriel? Estamos hoy empezando una nueva temporada de los temas de la literatura. La particularidad la única, creo, particularidad de este ciclo de este año es que vamos a hacer 4 bloques temáticos a emitirse en diferentes momentos del año. Y hoy empezamos con el primer bloque, que es la poesía en nuestra lengua. Y hoy vamos a hablar puntualmente de, digamos, todo el bloque, los 4 capítulos que vamos a hacer en estas 4 semanas van a estar dedicados a la poesía en nuestra lengua, desde sus orígenes hasta la literatura argentina reciente, no vamos a decir contemporánea, pero relativamente reciente. Así que bueno, empezamos hoy con los orígenes de la poesía española. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Bien. Bueno, un gusto volver a retomar este ciclo. Es cierto que tiene esta particularidad. Hemos tocado la poesía en algunas ocasiones, pero ahora nos vamos a enfocar un poco más en ella. Uh-huh. En este género que, bueno, en esta época se lee menos, tal vez, pero que vale la pena reivindicar y recordar porque, bueno, de algún modo de allí fue el cuño de grandes escritores que beben o bebieron, fueron esa fuente. Sí, nos vamos a encontrar con poetas que son escritores conocidos, que por ahí nuestros oyentes, nuestros televidentes los conocen por su narrativa, pero que son grandísimos poetas también, ¿no? O que lo fueron, que lo son y que, bueno, y que de algún modo empezaron por allí. Claro, también. Y luego de allí pasaron a la narrativa. Bien, bueno, habíamos conversado fuera del aire y que me parece importante restituirlo ahora al programa, que valdría la pena hacer una breve introducción, al menos sin que fuera muy erudita o muy fuera de registro, pero sobre los orígenes. Sí. Sobre todo de algunas formas poéticas, del metro castellano por excelencia, que es el endecasílabo, del soneto como forma... Endecasílabo decimos ¿cuántas sílabas? 11 sílabas métricas, que se cuentan de una manera distinta que las sílabas ortográficas. Claro. No vamos a hacer esta cuestión tan escolar, pero bueno, para a los fines del ritmo, claro, y de la música verbal, bueno, el metro castellano por excelencia, el endecasílabo, 11 sílabas métricas, y constitutivo muchas veces de este formato ya más grande que es el soneto, de 14 versos y 11 sílabas. Uh-huh. Y bueno, si queremos de algún modo ubicar un poco los orígenes de esta forma métrica y que ha dado tanto, sobre todo a la poesía en lengua castellana en el siglo de oro y luego en las generaciones españolas del 98 y del 27 y en nuestra literatura hasta Borges. Borges escribe sonetos endecasilábicos, sí. Fundamentalmente endecasilábicos, y aún versos libres endecasilábicos. Uh-huh. ¿Dónde empieza el endecasílabo? Nosotros lo ubicamos geográfica e históricamente en la isla de Sicilia en el siglo XII o incluso antes, o en el siglo XI. Fueron los trovadores, los juglares, que en lo que se llamaba la canzone, las canciones, ¿no? Siempre con música, por supuesto, empezaron a construir versos de esta medida. Y estos versos se fueron constituyendo cada vez un poco más perfectos. Primero eran rudimentarios, toscos, juglarescos en el sentido que tomaban temas populares, muchas veces satíricos. Este origen más popular, menos académico, digamos, ¿no? Pero es el que de algún modo da el impulso inicial. Luego, estas primeras experiencias se trasladan al continente. Dejan de ser juglarescos o de los trovadores y pasan a la universidad. Pasan a la Toscana, Florencia, Bolonia, y allí los poetas cultos van de alguna manera fijando la lengua lírica desde la preceptiva, desde la gramática, desde toda la teorización que traslada eso como primera expresión primigenia, embrionaria, originaria a
la universidad, a la lengua culta. Muy bien. Guido Guinicelli, el padre de alguna manera de la literatura italiana, también por allí, por el siglo XII, constituye, siglo XII, siglo XIII, constituye la Dolce Stil Nuovo, la escuela del dulce estilo nuevo, de la que forman parte, imagínate, Petrarca y el Dante. Claro. Bueno, y ahí ya está constituido el endecasílabo y el soneto, como forma métrica culta, erudita. Dante escribía en endecasílabo. Dante escribía en endecasílabo. La Divina Comedia está escrita en endecasílabo. De hecho, la traducción una de las tantas que hay a la lengua, y una de las mejores, la de Mitre, es en tercetos endecasilábicos. Mitre recupera o conserva esa forma métrica con una gran pirueta, claro, de traducción. Después hablaremos. Después hablamos de eso. Sí, entramos en este tema. Dale. Porque conserva la música y la métrica. Claro. Y trata de ser fiel al sentido, las tres cosas. Bueno, y los tercetos también. Y los tercetos, claro. Con una gran capacidad, un gran talento para hacer esto. Bueno, una de las mejores traducciones de la Divina Comedia al castellano es la de Mitre. Hay otras de Battistessa, pero esta es muy buena. Entonces, esta forma métrica tiene origen en Italia, en italiano en principio, claro, en italiano antiguo. De allí, de Petrarca, pasa Garcilaso de la Vega. Bien. De allí pasa a la lengua castellana. El primer gran poeta en la lengua castellana que utiliza el endecasílabo es Garcilaso de la Vega, en castellano ya. Y de allí, bueno, unos 50, 60, 70, 100 años después, el siglo de oro español, claro, donde ya esta forma se perfecciona y se perpetúa hasta nuestros días. Digo, Borges podemos considerar un escritor contemporáneo que ya ha muerto, pero escribe sonetos endecasílabos. Claro. Mira qué bien. Bueno, ¿cómo escribe Garcilaso? Es decir, no cómo escribe en cuanto a los endecasílabos o en cuanto a la forma, en cuanto a la formalidad, sino cuáles son los temas, de qué habla, de qué... Y los temas, mira, los temas son un poco heredados de aquellos orígenes. Siempre la canción le cantaba al amor, al conflicto amoroso, al desencanto, a la muerte también, por supuesto. En Garcilaso hay también de algún modo referencia al paisaje, a la naturaleza, siempre al servicio, subsidiando el tema central que es el amor o el desencanto o la vida, las vicisitudes de la vida, los afanes de la vida amorosa y sus desengaños. Y lo hace, por supuesto, con la ortografía y la fonética de su tiempo. Claro. Garcilaso es todavía ese castellano arcaico que leemos en el Mío Cid, menos ya evolucionado. Me hiciste acordar del Mío Cid. Bueno, el Mío Cid es un poema épico. Épico. Claro. Que, anterior. Anterior, claro, anterior. Medieval, siglo XI, siglo XII. Siglo XI, siglo XII. Distinto a lo que luego sobreviene. Claro. Porque ese poema... Más parecido a Homero que a lo que va a venir después del siglo de oro español. Porque ahí todavía la épica está muy fuerte, dentro de la poesía el género lírico, que tiene que ver con la subjetividad del artista. Con el amor. Con el amor, el deseo. Y sobre todo con la subjetividad, porque también la muerte, también la pasión en general, no solo la pasión amorosa, está presente, pero tiene que ver con esto, con la interioridad, la subjetividad. Ya no narra el hecho público, político. No, lo filosófico está como simbolizado, escondido tras esos subjetivos, digamos. Tras la subjetividad del artista, claro. Bueno, Garcilaso es arcaico. Nosotros, en general, no lo leemos. Se han hecho trabajos donde de algún modo se lo moderniza, claro. Dudosos en general, porque hay que respetar la creación originaria, digamos. Claro. ¿No? Hay una relación, perdón, una relación entre forma y contenido indivisible. Claro. Es decir, Bach, por ejemplo, llevándolo al tema de la música, Bach compuso sus partitas en un clavicordio y suena mejor en el clavicordio que en el piano. El piano no estaba presente todavía, claro, ni en la realidad ni en la mente de Bach.
Entonces, cuando uno escucha, claro, generalmente lo conocimos por el piano después, interpretadas en piano, sus partitas, sus fugas. Pero cuando de pronto tenemos alguna versión hecha por Ken Jarrett en clavicordio y flauta dulce, como la soñó Bach, la escuchamos mejor. Claro. Sí, sí. Bueno, en la literatura misma, Cervantes y el Quijote, digamos, el castellano de ese momento, claro, con la sintaxis de ese momento, con la forma de narrar de ese momento, la ortografía de ese momento, es parte puede parecerle incómodo a un lector contemporáneo que lee, qué sé yo, no sé, pero es eso. Es eso. Cambia el sentido si uno cambia la forma. Exacto, lo desnaturalizamos y hay una relación. Una vez decía Bioy Casares con una gran sabiduría cuando se discutía lo de la H muda en castellano. Yo no sé muy bien qué, pero me parece que algo significa. Yo la dejaría, claro, porque no suena, pero yo la dejaría, algo significa. Bueno, claro. Y sí, las formas están indivisiblemente ligadas al contenido. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de las traducciones. Hablamos un poco de los orígenes, de cómo nació la poesía castellana, de Garcilaso, hasta nos fuimos al Miocid y algunos ejemplos más. Este es un tema que siempre lo tratamos, el tema de las traducciones, ¿no? Porque leemos literatura en otros idiomas, leemos literatura en castellano procedente de otros idiomas. Bueno, vos por ahí manejabas el italiano o el francés, o más o menos como por lo menos para leer. Yo no. Apenas el inglés, y no me animo a leer una novela de Salinger completa en inglés, o de Faulkner o de Chandler. Prefiero leer la traducción, en lo posible una buena traducción. Pero bueno, ¿qué es una buena traducción? ¿Y qué es una buena traducción en poesía? Porque ya el problema se duplica, ¿no? Exacto, mira, bueno, vos lo decías, sí, yo no... He estudiado algunos idiomas fundamentalmente para leer a los poetas en su idioma. Claro. Del italiano para leer a los poetas italianos, y he hecho en mi vida algunas traducciones de Giacomo Leopardi, de Cesare Pavese, y estudié italiano sobre todo para leer a los poetas italianos, y francés para leer a Baudelaire, porque lo había leído en castellano, y decía, pero esa tontería, Baudelaire es una mala traducción purrúa de la edición de la edición. Capaz uno no sabe en manos de quién cae cuando lee una traducción, sí, tampoco. Y supongamos que a lo mejor ese que hizo la traducción para Purrúa era un erudito, pero podríamos criticarle alguna cosa esencial. La poesía nunca puede ser traducida literalmente. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque la poesía es pensamiento rítmico, la poesía se apoya en la música, la poesía es música verbal. Claro. Indiscutiblemente, esto creo que está fuera de toda discusión. Y si yo traduzco literalmente, pierdo esa música, pierdo la métrica, porque claro, una palabra en otra lengua suena de otra manera y mide diferentes sílabas. Entonces, ¿cómo voy a poder traducir literalmente? Porque estoy traicionando, si traduzco literalmente, traicionando de una manera hay que traicionar para ser fiel, digamos. Sí, y sí. Aristóteles decía, a veces hay que mentir para decir la verdad, hay que deformar la realidad para decir la verdad. En la poesía esto es fundamental, sobre todo porque nuestra mente, nuestro inconsciente, por decirlo de alguna manera, está ordenado en relación al lenguaje por contigüidades fonéticas, no semánticas. Las palabras están juntas en nuestra mente, por decirlo de alguna manera, asociadas por contigüidades fonéticas. Yo digo, su mano inerte posaba sobre la arena, o su cuerpo inerte sobre la arena, y pensamos que está muerto. Claro, y estoy diciendo que está sin movimiento, puede estar tomando sol. Por la palabra inerte y muerte, claro, que tienen contigüidad fonética. Correcto. Inmediatamente, los simbolistas franceses jugaban constantemente con esto, los poetas simbolistas. Y nosotros, nuestra lengua también. Nosotros utilizamos palabras, si uno utiliza el adjetivo inerte, consciente o inconscientemente está pensando en esta asociación fonética. Claro. Entonces, si esto se pierde esa sugerencia, esa sugestión que produce la contigüidad fonética. Por eso es fundamental, de algún modo, traducir la música, y por eso es tan difícil, casi imposible, traducir a los poetas simbolistas que juegan con esto. Claro. Porque eso es intraducible ya. Claro. Esa asociación ya no va a darse en la lengua a la que vertimos, a la que traducimos. Entonces, fieles al espíritu poético sería ser fieles a la música verbal. Borges lo decía de Darío, si yo fuera un verdadero poeta, yo no soy poeta, decía, si fuera un verdadero poeta, habría podido traducir
como Darío, la música de otra lengua al castellano, la música del francés. Porque Darío escribía en versos alejandrinos, que ya son 14 sílabas, más largo que el endecasílabo, porque en francés se privilegia esa forma métrica, y él escribía en castellano, en alejandrino lo hacía muy bien. Claro. Dice Borges, yo nunca pude. Decía. Claro. Entonces yo no soy un verdadero poeta porque no pude trasladar la música de otra lengua a mi lengua materna. Entonces, bueno, esta es la dificultad de la traducción poética. Porque esas asociaciones fonéticas y la métrica y la música del original se pierden y es muy difícil. No bastaría un muy buen profesor en esa lengua, un erudito en esa lengua, en la lengua de la que traduce, para traducir si no es buen poeta en su lengua, en la lengua a la que traduce. Es más importante ser buen poeta en la lengua a la que traducís que tan conocedor de la otra lengua. Con un diccionario te arreglás. Claro, bueno, sin embargo, esto que vos decís, para mí se me magnifica todavía más. Yo recuerdo escuchar y leer a Borges hablar sobre traducciones de textos, prosa, no de poesía, y él decía que el traductor tiene, me acuerdo esto a propósito de una traducción que le había hecho, creo que Deca de Queirós, que la querían traducir al inglés, y él dijo, usen la mía del castellano al inglés, que les va a ser más fácil que ir directo al original, porque la mía, yo la mejoré. Claro. ¿No? Pero bueno, más allá de esto, un poco chiste y un poco en serio, este tipo de cosas que decía Borges. Borges decía que para traducir prosa hay que conocer mucho la lengua que se va a traducir, la de origen, mucho más la de destino y mucho más de literatura. Y estaba hablando de prosa. Mirá, todavía no se estaba metiendo con todas estas cuestiones métricas y musicales. O sea que esto que dice Borges, que lo doy por cierto, porque desde que lo escuché me quedó grabado y me parece, porque uno lee a Edgar Allan Poe o a escritores franceses o escritores rusos y uno los lee en dos traducciones distintas y parecen dos narraciones distintas. En prosa estamos hablando. Cuando vamos al mundo de la poesía, esto debe ser todo esto más el conocimiento, vamos a decir, musical o rítmico o la capacidad de encontrar el mismo sentido en esa misma cantidad de sílabas. Y claro, volver a meter esa idea en esa música, porque si la poesía es pensamiento rítmico, no es filosofía. Claro. La filosofía es pensamiento, la música es música, la poesía es pensamiento rítmico. Claro. La idea metida en el soporte de la música. Bueno, pues tenés que conocer primero cómo ser capaz de traducir ideas que a veces también son intraducibles. Leemos filosofía y leemos muchas veces al lado del concepto de traducción el concepto original en la lengua original. ¿Por qué? Porque no hay traducción. Sí. Cuando leemos filosofía. El buen filósofo en castellano cita al otro filósofo en el concepto original, en su lengua original, porque es en sentido estricto, absoluto, intraducible. Claro. Imagínate, la idea ya, traducir la idea es complicado. Encima meterla en ese metro que las sílabas te midan y que la música te mida. Claro. Porque además el ritmo tiene que ver, perdón por la que respiro hoy, tiene que ver con los acentos interiores. Claro, no tanto con la rima final. No con la rima final, no con la última sílaba tónica, sino con la estructura del verso, con los acentos que suenan en las palabras, en la sexta sílaba, en la octava, en la cuarta, en la segunda. ¿Cómo coincidís? ¿Cómo haces coincidir ese tablero de ajedrez? Dificilísimo. Laburo. Los grandes escritores y poetas que traducen a otros lo logran. Lo logra... no, bueno, esto es un arte. Un arte. Lo logran. Bueno, lo logran con la prosa, las traducciones de Edgar Allan Poe de Cortázar. Sí, bueno, son excelentes cuando uno agarra el diccionario, hace lo que quiere Cortázar con el texto. Claro, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Es decir, cambia palabra, adjetiva distinto porque se imagina el lector español o argentino o latinoamericano. ¿Cómo entiende? ¿Cómo comprende esa idea? ¿Cómo va a comprender esa idea? Claro, sí, porque esto lo tenemos que explicar, aunque lo hemos dicho varias veces, pero una lengua no es solo, o el lenguaje no es solo transporte o vehículo de la idea, es la idea misma. Claro. Uno siente en una lengua, sentimos en castellano, pensamos, amamos en castellano, odiamos en castellano. Sí, pensamos, cuando vamos a hablar en inglés, pensamos la palabra en castellano, la traducimos y la expresamos en inglés. Por ahí en una velocidad que cuando uno tiene el ejercicio lo hace más rápido. No, y que el bilingüe empieza a sentir en la otra lengua, de manera distinta. Claro. Yo te comenté una vez de este escritor argentino, Héctor Bianciotti, primer
escritor fuera de la lengua cordobés. francesa que ingresa, cordobés de la ULAS, que ingresa a la Academia de Letras Francesa, un logro, ¿no? Bueno, viene a Buenos Aires, el tipo de 25 años de no volver a su patria, ahí a la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces le preguntábamos, tuve la oportunidad de preguntar, pero ¿cómo es ser, vos que naciste en castellano y viviste en Córdoba, cómo es ser perfectamente bilingüe? Porque toda la segunda parte de su obra la escribió en francés y vivió 40 años en Francia. Mirá, te lo voy a reducir de esta manera. Yo me puedo sentir no pensar, sentir en el mismo momento, apenas triste en castellano y desesperado en francés. Si me pienso en francés, estoy desesperado. Si me pienso en castellano, estoy apenas triste. Bueno, ese es el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo. Una lengua es una forma de pensamiento, una forma de sentimiento. De hecho, Atahualpa lo hace cuando escribe con ademán de saudade en la samba, creo que para la luna llena, ¿no? ¿Por qué pone saudade? ¿Por qué no puso con ademán de nostalgia? Porque no es nostalgia, no es melancolía, es saudade. Claro. Cada uno... Sí, en una canción folclórica, excelente. Bueno, Atahualpa era un poeta, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero es la palabra que... Es esta palabra. Expresa eso. Que expresa ese sentimiento. Digamos, si no tenemos que creer que se ponen palabras al azar, digamos, que un autor no es un autor, sino que tira juega la lotería. No. Y claramente no es así. No es así. Mide y pesa, claro. Sopesa cada palabra, puliendo. Sobre todo en la poesía. En la poesía. Gabriela Mistral decía, corrijo mucho más, premio Nobel. La mejor, tal vez, poeta chilena de su generación, la mejor, ¿no? Corrijo mucho más de lo que vosotros pensáis. Para limar, pulir el filo romo del idioma. Mirá qué imagen. Como que las palabras tenían rebarbas, asperezas que ella tenía que había que limar, fonéticamente había que buscar y limar, estar puliendo a ver ese poema y terminar resignándome a unos versos que aún así se me quedan bárbaros. Claro, me quedan bárbaros. Qué bárbaro. Bueno, Gabriel, vamos a descansar esa garganta que estás... Bien. Vamos a cerrar el primer programa de este ciclo del 2025 y el próximo hablaremos de Renacimiento, Barroco, Siglo de Oro Español y los poetas que siguen en nuestra lengua. Gracias. Muy bien, gracias. Chao. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.